Durante un viaje de negocios, un millonario quedó impactado al ver el anillo de una artesana callejera, el mismo que su amada fallecida usaba hace 20 años. El sol comenzaba a ponerse en la ciudad costera, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, mientras Roberto Alvarenga caminaba lentamente por el malecón. Era un viaje de negocios como tantos otros, pero el paisaje pintoresco y la suave brisa del mar no lograban aliviar la constante sensación de vacío que llevaba consigo. Desde la muerte de su esposa, Laura, Roberto se había aislado en su mundo de negocios, usando el trabajo como un escudo contra el dolor que aún lo consumía. Aquella tarde, tras finalizar una serie de reuniones agotadoras, Roberto decidió explorar la feria de artesanías que había visto a lo lejos. La feria, con sus coloridos puestos y el sonido de risas y conversaciones alegres, contrastaba con el ambiente solemne que él cargaba. Roberto no tenía planes específicos, tal vez comprar algún recuerdo, algo para pasar el tiempo hasta que cayera la noche, quién sabe, quizás algo que pudiera distraer su mente de los pensamientos pesados que siempre lo perseguían. Mientras deambulaba entre los puestos, algo captó su atención de manera abrupta. Una joven, sentada detrás de una mesa cubierta de joyas hechas a mano, estaba concentrada en moldear un pequeño trozo de metal. Había algo en la manera en que sus delicados dedos manipulaban la pieza que atrapó la mirada de Roberto. Se acercó, curioso, y notó la variedad de anillos, pulseras y collares dispuestos sobre la mesa. Cada pieza era única, demostrando una habilidad y cuidado excepcionales, como si cada joya llevara consigo su propia historia. Pero lo que realmente lo hizo detenerse fue el anillo que la joven llevaba en su dedo. Un simple anillo de plata, con un pequeño rubí incrustado, exactamente igual al que Laura solía usar. El corazón de Roberto dio un salto y sintió una oleada de emociones que no experimentaba desde hacía años. Era como si el pasado, que había luchado tanto por enterrar, se hubiera presentado ante él de forma inesperada y cruel, trayendo consigo todos los recuerdos que intentaba olvidar. ¿Puedo ayudarte? La suave voz de la joven lo sacó de sus pensamientos. Ella sonrió amablemente, pero había una curiosidad en sus ojos, como si percibiera el repentino cambio en la expresión de Roberto, que ahora parecía confundido e inquieto. Este anillo... Roberto apenas pudo ocultar la emoción en su voz. ¿Dónde conseguiste ese anillo?, señaló tratando de mantener la calma, pero sin éxito. La joven miró su propio dedo, sorprendida por la inesperada pregunta. «Ah, ¿este? Es un regalo que recibí hace muchos años. No sé mucho sobre él en realidad. Siempre ha estado conmigo». Parecía nostálgica mientras tocaba suavemente el anillo, como si representara algo importante en su vida, aunque no supiera exactamente el motivo. Roberto trató de disimular su inquietud, pero estaba visiblemente afectado. «¿Recuerdas quién te lo dio?», insistió, esperando que su voz no temblara. «No exactamente. La señora que me crió dijo que estaba conmigo cuando me encontró. Era muy pequeña, así que no tengo muchos recuerdos, pero siempre lo he usado. Es como una parte de mí». La joven sonrió nuevamente, de forma simple y sincera, sin darse cuenta del torbellino de emociones que sus palabras habían causado en Roberto. Las palabras de la joven resonaron en la mente de Roberto. ¿El anillo estaba con ella desde niña? ¿Cómo era eso posible? Roberto sabía que el anillo de Laura era una joya de familia, algo que él creía que había sido enterrado con ella. La posibilidad de que este anillo pudiera ser el mismo parecía absurda, pero la semejanza era innegable. La mente de Roberto comenzó a girar con posibilidades y preguntas sin respuestas. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Roberto, tratando de mantener la compostura mientras sus pensamientos corrían. «Sofía», respondió ella con una cálida sonrisa. «¿Y el tuyo?». La ligereza en su voz contrastaba con la seriedad que comenzaba a apoderarse de Roberto. «Roberto», respondió él, aún perdido en sus pensamientos. «Roberto Alvarenga». El nombre no causó ninguna reacción en Sofía, lo que le dio algo de alivio. Sofía no mostró ningún signo de reconocer el nombre, lo cual le dio algo de alivio, pero también lo dejó aún más intrigado. Ella volvió a concentrarse en su trabajo,
mientras Roberto permanecía allí, observándola. Necesitaba saber más. Algo dentro de él lo impulsaba a descubrir el origen de ese anillo y, por ende, la historia de Sofía. Después de algunos minutos en silencio, él agradeció y se despidió, pero mientras se alejaba, sabía que ese encuentro no sería el último. El anillo y la joven habían despertado algo en él, algo que ya no podía ignorar. La sombra de Laura, que tanto había tratado de olvidar, parecía haber vuelto para guiarlo en una nueva travesía. Al regresar al hotel, la mente de Roberto estaba agitada. Sabía que necesitaría descubrir más sobre Sofía y el anillo, y para ello estaba dispuesto a llegar hasta el final, sin importar lo que encontrara en el camino. Al día siguiente, Roberto se despertó temprano, todavía sintiendo la inquietud provocada por el encuentro con Sofía. Mientras desayunaba en el restaurante del hotel, su mente no podía apartarse de la imagen del anillo en el dedo de ella. La coincidencia era demasiado perturbadora como para ser ignorada. No pudo concentrarse en el periódico que tenía frente a él. Las palabras parecían borrosas, como si su cerebro estuviera demasiado ocupado con otras cuestiones. Tras una rápida reflexión, decidió que volvería a la feria de artesanías. Roberto no era un hombre que dejara asuntos sin resolver, y algo sobre Sofía y ese anillo parecía requerir su atención completa. Necesitaba entender cómo esa joven, que parecía tener una vida tan simple y despreocupada, podía estar conectada con un pasado que él creía haber enterrado junto con Laura. Al llegar a la feria, la encontró nuevamente en el mismo lugar, concentrada en su trabajo. La escena era casi idéntica a la del día anterior, excepto por el hecho de que Roberto ahora estaba decidido a descubrir más. Se acercó al puesto con un propósito firme, pero trató de ocultar su ansiedad detrás de una fachada de casualidad. «Buenos días, Sofía», dijo él, con una sonrisa que esperaba pareciera relajada. «Buenos días, Roberto», respondió ella, levantando la vista de lo que estaba haciendo y ofreciéndole una cálida sonrisa. «¿Viniste a ver más de mis piezas hoy?» «Sí», respondió él, aunque sus intenciones eran muy diferentes. «Me impresionó lo que vi ayer y pensé que podría llevarme algo como recuerdo». Sofía sonrió, satisfecha. «Me alegra que te haya gustado. Puedes mirar todo lo que quieras. Hoy tengo algunas piezas nuevas». Ella hizo un gesto hacia la mesa, donde varios artículos nuevos brillaban bajo la luz del sol. Mientras fingía examinar las joyas, Roberto inició una conversación, tratando de conocer más sobre la joven. «¿Haces todo esto tú sola? Parece que tienes mucho talento». «Sí, hago todas las piezas a mano. Es algo que aprendí desde pequeña. Mi madre adoptiva me enseñó», respondió ella, con un toque de orgullo en la voz. Roberto notó la mención de la madre adoptiva y aprovechó la oportunidad. «Tu madre adoptiva parece haber sido una gran influencia en tu vida. ¿Es de esta ciudad?» Sofía negó con la cabeza. «No, me crió en un pequeño pueblo del interior. Vinimos aquí hace algunos años, después de que ella se enfermó. Desafortunadamente, falleció el año pasado». Roberto sintió un nudo en el corazón al escuchar sobre la reciente pérdida de Sofía. Sabía muy bien cómo el dolor de la pérdida podía ser devastador. «Lamento mucho tu pérdida», dijo sinceramente. «Gracias», respondió Sofía suavemente. «Ella era todo para mí, me enseñó todo lo que sé. A veces siento que todavía está aquí, de alguna manera, guiándome». Sonrió melancólicamente, como si estuviera recordando momentos felices del pasado. «Debe haber sido difícil», comentó Roberto, intentando mantener la conversación fluida mientras pensaba en cómo dirigir el diálogo hacia el anillo. «Lo fue», admitió Sofía. «Pero me estoy recuperando. La feria me ha ayudado a seguir adelante. Conozco gente nueva, comparto lo que hago, y eso me da un propósito». Roberto vio una oportunidad para preguntar sobre el anillo de manera más natural. «Ese anillo que llevas parece ser muy especial para ti». Sofía miró el anillo y sonrió. «Sí, de cierta manera. Siempre ha estado conmigo.
Mi madre adoptiva dijo que lo tenía puesto cuando me encontró, y desde entonces nunca me lo he quitado. No sé de dónde viene, pero siempre he sentido que es una conexión con algo importante de mi pasado. Roberto se esforzó por no mostrar la creciente ansiedad que sentía dentro de sí. ¿Nunca has intentado averiguar más sobre él? Parece ser una pieza antigua, tal vez tenga algún valor histórico o sentimental. He pensado en eso, respondió Sofía, pero no sé ni por dónde empezar. Todo lo que sé es lo que mi madre me contó, y ella misma no sabía mucho. Para mí, el anillo es un símbolo de algo más grande, pero ¿qué exactamente? No lo sé. La mente de Roberto giraba con posibilidades. Sabía que necesitaba seguir adelante con su investigación, pero no quería asustar a Sofía. Tal vez podría ayudarte a descubrir más sobre el anillo, sugirió casualmente. Tengo algunos contactos que podrían darnos una pista sobre su origen. Sofía pareció sorprendida por la oferta, pero también curiosa. ¿Harías eso por mí? Claro, dijo Roberto, con una sonrisa alentadora. Me gustaría ayudar si puedo. ¿Quién sabe si descubrimos algo interesante? Ella dudó por un momento, pero al final estuvo de acuerdo. Me encantaría. Sería genial saber más sobre lo que significa este anillo. Con eso Roberto supo que había dado el primer paso para desentrañar el misterio que lo atormentaba. Y tal vez encontrar una nueva conexión con el pasado que tanto amaba y que aún sufría por haber perdido. Roberto dejó la feria de artesanías con una sensación de deber cumplido, pero también con una nueva responsabilidad pesando sobre sus hombros. La conversación con Sofía lo dejó aún más convencido de que había algo profundamente significativo en la conexión entre ella y el anillo que usaba. No podía apartar la idea de que estaba a punto de desvelar un secreto del pasado que podría cambiar todo lo que sabía sobre Laura. Tan pronto como regresó al hotel, Roberto hizo una llamada rápida a un viejo amigo, Ricardo, un detective privado que conocía desde hacía años y en quien confiaba plenamente. Ricardo ya había ayudado a Roberto en asuntos delicados en el pasado y sabía que podía contar con su discreción y competencia para investigar a Sofía sin levantar sospechas. «Ricardo, necesito tu ayuda en un asunto personal», dijo Roberto, después de los saludos iniciales. «Es una investigación un poco inusual, pero confío en que podrás ayudarme». Ricardo, siempre directo, preguntó: «¿De qué se trata, Roberto? Sabes que puedes contar conmigo para lo que sea». Roberto suspiró tratando de elegir las palabras con cuidado. «Conocí a una joven recientemente, y tiene algo que perteneció a mi difunta esposa. Un anillo, para ser exacto. Solo que ese anillo, Ricardo, estaba seguro de que fue enterrado con Laura. Necesito que averigües todo lo que puedas sobre esta joven y cómo consiguió ese anillo». Al otro lado de la línea, Ricardo guardó silencio por un momento, absorbiendo la complejidad de la situación. «Entiendo, comenzaré la investigación de inmediato. ¿Cuál es su nombre y qué más sabes sobre ella?» «Se llama Sofía», respondió Roberto, «y fue criada por una señora mayor que la encontró cuando era niña, aparentemente abandonada. No sé mucho más además de eso, pero puedo darte más detalles sobre el lugar donde vive y trabaja». Ricardo anotó la información y le aseguró a Roberto que comenzaría la investigación ese mismo día. «Voy a necesitar algo de tiempo para reunir la información, pero prometo que seré lo más rápido posible. Este tipo de cosas pueden sacar a la luz muchas verdades enterradas». «Es exactamente lo que temo», respondió Roberto, antes de colgar. Sabía que estaba tocando algo delicado, pero la necesidad de saber la verdad era mayor que cualquier miedo que pudiera sentir. En los días que siguieron, Roberto trató de mantenerse ocupado con sus compromisos de negocios en la ciudad, pero su mente siempre estaba enfocada en la investigación de Ricardo. Continuaba visitando la feria de artesanías, comprando pequeñas piezas de Sofía y conversando con ella siempre que podía. Cada conversación parecía acercarlos un poco más, pero Roberto siempre mantenía sus verdaderas intenciones ocultas. Sofía, por otro lado, parecía cada vez más cómoda en la presencia de Roberto. Comenzó a compartir pequeñas historias de su infancia, hablando sobre la señora que la había criado y cómo se sentía sola desde su muerte.
Roberto escuchaba atentamente, sintiendo una mezcla de compasión y angustia crecer dentro de él. La joven era encantadora, con una vida llena de sencillez, y temía que la verdad que estaba a punto de descubrir pudiera destruir la paz que ella había construido para sí misma. Una semana después, Ricardo llamó de vuelta. «Roberto, tengo algo de información. ¿Podemos vernos en persona?» El tono de voz de Ricardo alertó a Roberto de que las noticias no serían simples. Acordaron encontrarse en un café discreto, lejos de miradas curiosas. Cuando se encontraron, Ricardo no perdió tiempo. Roberto, la joven Sofía, su historia es más compleja de lo que parece. Fue encontrada hace unos 20 años, abandonada cerca de una carretera en un pequeño pueblo del interior. La señora que la crió no sabía nada sobre sus padres biológicos. No había registros, solo el anillo. Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y sobre el anillo? ¿Pudiste averiguar algo? Ricardo asintió, pero su semblante era serio. Sí, el anillo es, de hecho, una joya antigua, y las características coinciden con la descripción del anillo de tu esposa. Lo más perturbador es que la joya fue reconocida por un orfebre como parte de una colección limitada, muy rara. Solo se hicieron pocas piezas como esta, todas pertenecientes a la misma familia. Roberto sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Estás diciendo que...? Roberto, es muy probable que ese anillo haya pertenecido a tu esposa, Laura, y si es el mismo anillo, entonces hay una conexión directa entre ella y Sofía, pero aún no sé exactamente cuál. Necesitamos seguir investigando. La mente de Roberto estaba en un torbellino. Todo lo que creía saber sobre su pasado estaba siendo cuestionado. La posibilidad de que Sofía estuviera de alguna manera conectada con Laura lo llenaba de ansiedad y miedo por lo que podría llegar a descubrir. «Sigue investigando, Ricardo», dijo él, con la voz temblando ligeramente. «Necesitamos saber la verdad, no importa lo que sea». En los días siguientes al encuentro con Ricardo, Roberto se encontró atrapado en una maraña de pensamientos y sentimientos contradictorios. Cada vez que recordaba la posibilidad de que Sofía estuviera vinculada a Laura de una manera que nunca imaginó, su corazón se encogía con una mezcla de ansiedad y esperanza. Era como si estuviera a punto de descubrir un secreto que no solo podría alterar su percepción del pasado, sino también redefinir el futuro. Ricardo continuaba con la investigación y Roberto intentaba mantenerse ocupado, aunque su mente siempre estaba enfocada en las respuestas que anhelaba recibir. Seguía visitando la feria de artesanías, conversando con Sofía siempre que era posible, y cada conversación parecía acercarlo más a la verdad, aunque todavía no pudiera tocarla. Fue una tarde lluviosa cuando Ricardo volvió a llamar. «Roberto, tengo información que necesitas escuchar. No puedo compartir todo por teléfono, pero tienes que venir a mi oficina». Roberto, que estaba en medio de una reunión de negocios, terminó rápidamente el compromiso y se dirigió a la oficina de Ricardo. Durante el trayecto, sintió su corazón latir más rápido de lo normal. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas del coche, como si el clima reflejara la turbulencia interna que sentía. Al llegar, Ricardo lo recibió con una expresión seria, lo que hizo que Roberto se pusiera aún más nervioso. «¿Qué descubriste?», preguntó él, apenas conteniendo la impaciencia. Ricardo cerró la puerta de la oficina, asegurándose de que nadie los escuchara. «Roberto, la situación es más complicada de lo que imaginábamos. Logré rastrear algunas informaciones antiguas y, con la ayuda de contactos en archivos de registros civiles, descubrí algo que puede cambiarlo todo». Roberto se inclinó hacia adelante, ansioso por escuchar. «Dime ya, Ricardo». Ricardo respiró hondo antes de continuar. «Laura tuvo una hija antes de conocerte. Ella era muy joven en ese entonces, y la niña fue dada por muerta tras un trágico accidente. Sin embargo, hay indicios de que la niña no murió en ese accidente, sino que fue encontrada por una mujer en un pequeño pueblo, y esa mujer crió a la niña como si fuera su propia hija. Esa niña, Roberto, es Sofía». Las palabras de Ricardo golpearon a Roberto como un puñetazo en el estómago.
Se levantó bruscamente, sintiendo que sus piernas temblaban. ¿Me estás diciendo que Sofía es hija de Laura? ¿Cómo es posible? Laura nunca mencionó nada de esto. Laura creía que la niña había muerto, explicó Ricardo, con voz calmada, intentando mantener a Roberto enfocado. Sufrió mucho con la pérdida, y todo indica que nunca supo que la niña había sobrevivido. Sofía fue encontrada siendo aún un bebé, sin ninguna identificación, y fue adoptada por la mujer que la crió. El anillo es la única conexión que quedó entre ella y Laura. Roberto empezó a caminar de un lado a otro en la sala, intentando procesar la información. ¿Eso significa que Sofía es mi hijastra? No, ella es hija de Laura, pero yo no soy su padre. ¿Cómo es que nunca supe de esto? ¿Cómo pudo Laura llevar este secreto, incluso sin saber toda la verdad? Ricardo esperó pacientemente mientras Roberto luchaba con la nueva información. Finalmente se acercó a su amigo y le puso una mano en el hombro. Roberto, sé que esto es un shock, pero necesitas pensar en qué hacer a partir de ahora. Sofía no sabe nada de esto. Para ella, tú eres solo un cliente, alguien que se ha convertido en amigo. Pero para ti, ahora ella es el último vínculo con Laura. Roberto asintió todavía aturdido. Yo no sé qué hacer. ¿Cómo puedo decirle esto a ella? ¿Cómo puedo contarle que su madre, a quien nunca conoció, era mi esposa y que ella, Sofía, es la hija que Laura pensó haber perdido? No tienes que tomar esa decisión ahora, aconsejó Ricardo, pero debes ser cuidadoso. Sofía no tiene idea de la verdad y si decides contarle, debes hacerlo de una manera que no la lastime aún más. Ella ya ha pasado por muchas cosas. Roberto se sentó de nuevo, con la cabeza baja y los ojos cerrados. Sabía que Ricardo tenía razón. No podía simplemente aparecer y lanzar esa verdad sobre Sofía. Tenía que ser estratégico, cuidadoso y, sobre todo, respetar sus sentimientos. «Voy a pensar en qué hacer», dijo finalmente, con voz baja. «Pero gracias, Ricardo. No sé qué haría sin tu ayuda». Ricardo asintió, comprendiendo el peso de la situación. «Estaré aquí para lo que necesites, Roberto. Solo recuerda, no estás solo en esto». Roberto dejó la oficina de Ricardo con el corazón pesado. Lo que antes era solo una sospecha, ahora se convertía en una realidad ineludible. Condujo de vuelta al hotel en silencio, con la mente dando vueltas con las revelaciones que acababa de escuchar. Todo en su vida parecía estar a punto de cambiar, y no sabía cómo ni cuándo, pero sabía que pronto tendría que enfrentar a Sofía con la verdad que ella desconocía. En los días que siguieron, Roberto luchó por lidiar con la enorme revelación sobre Sofía. El descubrimiento de que ella era, de hecho, hija de Laura, lo dejó impactado de maneras que no había anticipado. La conexión con el pasado que tanto amaba y que tanto le hacía sufrir estaba más viva que nunca, pero ahora tomaba una forma completamente diferente. Sofía era un recordatorio tangible de lo que él y Laura habían perdido, pero también representaba una nueva oportunidad de conectarse con algo que creía perdido para siempre. Roberto sabía que no podía evitar a Sofía. Cada encuentro en la feria de artesanías ahora llevaba un peso que intentaba disimular, pero ella parecía notar un cambio en su actitud. Su curiosidad natural hacía que intentara entender qué estaba pasando con Roberto, pero él, temiendo lastimarla, evitaba las preguntas directas. Un día, Roberto decidió invitar a Sofía a almorzar. Quería pasar más tiempo con ella, conocerla mejor, entender cómo se había convertido en la mujer que era, sin dejar entrever la verdadera razón detrás de su interés. La invitación fue hecha de manera casual, y Sofía, encantada con la amabilidad de Roberto, aceptó de buen grado. Se encontraron en un restaurante acogedor junto al mar. El ambiente era relajante, con el sonido de las olas de fondo y una suave brisa que aliviaba el calor del mediodía. Sofía llegó puntualmente, vestida con un vestido simple pero elegante que resaltaba su belleza natural. Roberto la recibió con una cálida sonrisa, intentando al máximo ocultar la turbulencia interna que sentía. «Gracias por aceptar mi invitación, Sofía»,
dijo él, mientras se sentaban a la mesa. Espero que este sea un momento agradable para ambos. Sofía sonrió, apreciando la amabilidad de Roberto. Estoy feliz de estar aquí. Debo admitir que sentí curiosidad cuando me invitaste. Normalmente, las personas solo compran mis piezas y siguen su camino, pero tú pareces diferente. Roberto intentó disimular su sorpresa ante la observación. ¿Diferente cómo? No lo sé con certeza, respondió ella pensativa. Parece que realmente estás interesado en mí, y no solo en mis joyas. Es raro encontrar a alguien así. Roberto sintió un nudo en el corazón al escuchar las palabras de Sofía. Sabía que el interés que mostraba iba mucho más allá de lo que ella podía imaginar, pero no estaba listo para revelar la verdad. Aprecio tu compañía, Sofía, y la verdad es que tus joyas me fascinan, pero también tú me intrigas. Quiero saber más sobre ti, sobre tu vida. Sofía se sintió halagada y un poco sorprendida por la sinceridad de Roberto. No hay mucho que contar, dijo ella, riendo ligeramente. Fui criada por una señora maravillosa que me enseñó todo lo que sé sobre la vida. No conocí a mis padres biológicos, pero nunca sentí que me faltara amor. Mi madre adoptiva hizo de todo para darme una vida feliz, y estoy agradecida por eso. Roberto asintió, prestando atención a cada palabra. Quería saber más, pero también temía lo que podría descubrir. Tu madre adoptiva debe haber sido una mujer increíble, comentó, tratando de mantener la conversación ligera. Hablas de ella con tanto cariño. Fue la mejor persona que pude haber tenido en la vida, respondió Sofía, con un brillo en los ojos. Me enseñó a ser independiente, a valorar lo que tenía y, sobre todo, a creer que todo pasa por una razón. Cuando ella falleció, sentí que el mundo se me venía abajo, pero la fe que me enseñó me ayudó a seguir adelante. Roberto sintió un nudo en la garganta al escuchar la historia de Sofía. Ella era tan resiliente, tan fuerte, y él se sentía cada vez más conectado con ella, no solo por ser hija de Laura, sino por ser una persona que genuinamente admiraba. Eres una mujer muy fuerte, Sofía, dijo él con sinceridad, y admiro eso en ti. No es fácil pasar por todo lo que has pasado y aún así mantener esa alegría de vivir. Sofía sonrió tímidamente. A veces es difícil, pero trato de recordar las lecciones que mi madre me enseñó. Ella siempre decía que, no importa cuán difícil sea la vida, siempre hay algo por lo que vale la pena luchar. Estas palabras tocaron profundamente a Roberto, quien sabía que la verdad sobre el pasado de Sofía podría cambiar para siempre la manera en que ella veía la vida. Quería protegerla, pero también sabía que la verdad necesitaba ser revelada eventualmente. Cuando el almuerzo llegó a su fin, Sofía y Roberto se despidieron cálidamente. Mientras ella se alejaba, Roberto la observó por un momento, sintiéndose más confundido que nunca. Estaba empezando a preocuparse por Sofía de una manera que iba más allá de su conexión con Laura. Ella era su propia persona, con sus propias experiencias y dolores, y él no quería ser responsable de traer más sufrimiento a su vida. Roberto sabía que necesitaba tomar una decisión pronto, pero ¿cómo podría revelar la verdad sin destruir el mundo de Sofía? Era una pregunta que lo atormentaba, y sabía que no podría posponerla por mucho tiempo. Los días que siguieron al almuerzo con Sofía estuvieron marcados por una creciente inquietud en Roberto. La decisión de contar o no la verdad a Sofía lo atormentaba, pero antes de tomar cualquier acción, sintió que necesitaba saber más sobre la mujer que había criado a Sofía. Aquella señora mayor, de la que la joven hablaba con tanto cariño, podría tener respuestas cruciales sobre el pasado que Roberto intentaba desentrañar. Determinando que la mejor forma de avanzar sería conocer a esa mujer, Roberto le pidió a Sofía que lo presentara a su antigua tutora, alegando que quería expresar su gratitud por haber criado a una joven tan talentosa y fuerte. Sofía, sin sospechar las verdaderas intenciones de Roberto, se alegró con la solicitud y rápidamente organizó un encuentro. En el día señalado,
Roberto siguió a Sofía hasta una pequeña casa en las afueras de la ciudad, donde la señora había vivido hasta su fallecimiento. La casa, modesta y sencilla, estaba bien cuidada, con un pequeño jardín al frente, lleno de flores coloridas que daban vida al lugar. Sofía explicó que, desde la muerte de la señora, ella misma cuidaba de la casa siempre que podía, como una forma de honrar su memoria. Al entrar, Roberto fue inmediatamente invadido por una sensación de nostalgia. Había algo en ese lugar que le traía recuerdos, aunque no podía definir exactamente qué. Las paredes estaban decoradas con fotos antiguas, muebles de madera desgastados, pero pulidos con cuidado, y pequeños detalles que mostraban el toque cariñoso de quien había vivido allí. Sofía llevó a Roberto hasta la sala de estar, donde lo hizo sentarse mientras ella buscaba algo en la cocina. «Solía pasar horas aquí escuchando sus historias», dijo Sofía, con una sonrisa triste. Tenía una manera especial de contar sobre el pasado, siempre tan vívida. Creo que fue eso lo que me ayudó a superar tantas cosas. Roberto miró a su alrededor, absorbiendo el ambiente. Parece que fue una mujer muy especial. Me hubiera gustado conocerla. Sofía regresó con una bandeja que contenía té y galletas caseras y se sentó junto a Roberto. Realmente lo era. Siempre decía que la vida estaba hecha de pequeños momentos y que, si valorábamos cada uno de ellos, podíamos encontrar la felicidad hasta en las cosas más simples. Mientras tomaba el té, Roberto notó una foto en particular en la pared. Era una imagen de Sofía cuando era pequeña, junto a la señora mayor, ambas sonriendo de manera cálida. Había algo en la expresión de la mujer mayor que capturó la atención de Roberto. Una mirada de profunda compasión y sabiduría, como si supiera más de lo que jamás compartiría. «¿Ella nunca habló de cómo te encontró?», preguntó Roberto, tratando de mantener la voz casual. Sofía suspiró, recordando las pocas veces que había abordado el tema. Siempre fue vaga al respecto. «Dijo que me encontró cerca de una carretera, en una tarde lluviosa. Estaba perdida y ella creyó que había sido abandonada. Nunca hubo ningún indicio de quiénes podrían haber sido mis padres biológicos, y ella pensó que era mejor criarme como su propia hija, sin traer a colación un pasado que podría lastimarme». Roberto asintió, comprendiendo un poco más sobre la elección de la señora. «Parece que fue muy protectora contigo». «Sí», respondió Sofía con los ojos llorosos. «Siempre decía que yo era un regalo que la vida le había dado y que haría todo lo posible por protegerme. Creo que tenía miedo de que, si investigaba mi pasado, terminaría perdiéndome de alguna manera». Roberto sintió un nudo en el corazón al escuchar estas palabras. La señora mayor, sin duda, amaba a Sofía como si fuera su propia hija, pero había mantenido el pasado envuelto en misterio, tal vez temiendo las consecuencias de revelar la verdad. Ahora, con la señora fallecida, Sofía estaba completamente ajena a la historia de su verdadera madre, Laura. Roberto sabía que estaba más cerca de descubrir la totalidad de lo que había sucedido, pero aún había preguntas que necesitaban respuestas. Necesitaba descubrir si había algo más en la casa, alguna pista o indicio dejado por la señora que pudiera confirmar sus sospechas. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Roberto con cierta duda. «¿Alguna vez has pensado en buscar más sobre tu pasado? Tal vez haya algo en esta casa que pueda darte más respuestas sobre quién eres realmente». Sofía miró a su alrededor, pensativa. «Sí, lo he pensado. Pero, para ser honesta, siempre he tenido miedo de lo que podría encontrar. Me asusta que, si descubro más, eso pueda cambiar todo lo que sé sobre mí misma». Roberto entendía ese temor, pero sabía que, eventualmente, la verdad saldría a la luz de una forma u otra. «Entiendo tus miedos, Sofía, pero a veces, la verdad, por dolorosa que sea, puede liberarnos de maneras que no imaginamos». Sofía asintió, aunque todavía con cierta reticencia. «Quizás tengas razón, Roberto. Tal vez sea hora de enfrentar ese pasado». Roberto se dio cuenta de que el viaje de Sofía para descubrir su verdadera identidad apenas estaba comenzando.
y sabía que, cuando llegara el momento de revelar todo, tendría que estar a su lado, brindándole el apoyo y el cariño que necesitaría para enfrentar la verdad sobre su madre y su propio pasado. La tensión se sentía en el aire cuando Roberto dejó la casa de Sofía esa tarde. Sabía que el momento de enfrentar la verdad se acercaba, pero aún no estaba preparado para cómo eso podría impactar a Sofía. La joven, que hasta ese momento había vivido en relativa paz, sería lanzada a un torbellino de emociones al descubrir la verdadera identidad de su madre y la conexión con Roberto. Roberto regresó al hotel, donde pasó la noche en vela, reflexionando sobre cómo abordar la situación. A la mañana siguiente, decidió que era hora de involucrar a Ricardo nuevamente. Necesitaba más información para poder abordar a Sofía de la manera correcta. Llamó al detective y concertó una reunión lo antes posible. Cuando se encontraron, Ricardo notó la tensión en el rostro de Roberto. «¿Qué descubriste?», preguntó yendo al grano. «Estuve en la casa de Sofía», respondió Roberto sin rodeos. «Ella habló más sobre la señora que la crió, pero no hay nada concreto que confirme que Sofía es hija de Laura. Necesitamos más que suposiciones». Ricardo asintió. «Estoy de acuerdo. Hice algunas investigaciones adicionales y encontré algo que podría interesarte». Abrió una carpeta y sacó algunos documentos. «Logré rastrear los registros hospitalarios de la época en que Laura perdió a su hija. Por lo que descubrí, se dio por muerta a la niña después de un accidente, pero los detalles son confusos. El cuerpo nunca fue encontrado. Es posible que la niña haya sobrevivido y de alguna manera sido llevada a otra ciudad». Roberto revisó los documentos, sintiendo el peso de la revelación. «Entonces, hay una posibilidad real de que Sofía sea esa niña que Laura creyó haber perdido». «Sí», confirmó Ricardo. «Y hay más. Hice un análisis de ADN con el cabello de Sofía que me proporcionaste. Los resultados indican una coincidencia familiar directa con Laura». Esas palabras fueron el golpe final para Roberto. La confirmación de que Sofía era, de hecho, hija de Laura, significaba que todo lo que él creía sobre su pasado estaba a punto de cambiar. Sofía no era solo una joven talentosa que había conocido por casualidad. Ella era la hija que Laura había perdido y que, de alguna manera, había regresado a su vida, trayendo consigo una mezcla de alegría y dolor. «¿Sabes lo que tienes que hacer ahora, Roberto?», dijo Ricardo, con una voz firme pero amable. «Sofía merece saber la verdad, pero depende de ti decidir cómo decírselo». Roberto sabía que Ricardo tenía razón. Ya no podía posponer la conversación con Sofía. Era su responsabilidad como alguien que la amaba, aunque de una manera diferente a lo que imaginaba. La verdad, aunque dolorosa, era algo que ella merecía conocer. Esa tarde, Roberto tomó la decisión de buscar a Sofía en la feria de artesanías. El día estaba nublado, como si el clima reflejara el peso de la revelación que estaba por venir. Cuando llegó a la feria, encontró a Sofía ocupada en su puesto, trabajando con la misma dedicación de siempre. La observó por unos momentos antes de acercarse, sintiendo un nudo en el estómago al pensar en lo que estaba a punto de hacer. «Sofía», dijo él, con una voz más suave de lo normal. Ella lo miró, sorprendida de verlo allí, pero con una sonrisa cálida en el rostro. «Roberto, no esperaba verte tan temprano», respondió ella, dejando a un lado lo que estaba haciendo. «Necesitamos hablar», dijo él sin rodeos. «Es algo importante y creo que necesitas saber la verdad sobre algo que puede cambiarlo todo». Sofía frunció el ceño confundida, pero percibió la seriedad en el tono de Roberto. «¿Qué sucede? Me estás asustando». Roberto respiró hondo, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Hay algo sobre tu pasado, sobre tu madre, que necesitas saber. Y siento que es mi responsabilidad contártelo». La expresión de Sofía cambió de curiosidad a preocupación. «¿Mi madre? ¿Descubriste algo sobre ella?». Roberto asintió tratando de mantener la calma. «Sí, Sofía, descubrí que tu madre biológica no es quien pensabas. Es alguien que estuvo ligada a mí de una manera que jamás imaginamos».
Sofía se quedó en silencio, con los ojos bien abiertos, esperando que Roberto continuara. «Tu anillo», dijo él, señalando la joya en su dedo. «Era de una mujer muy especial para mí, mi esposa, Laura, y descubrí que tú eres su hija. La hija que ella creyó haber perdido en un accidente hace muchos años». Las palabras de Roberto flotaron en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido. Sofía quedó completamente atónita, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Esto no puede ser verdad», susurró, casi sin voz. Roberto extendió la mano queriendo reconfortarla, pero dudó. «Sé que es difícil de creer, Sofía. Yo también luché para aceptar esta verdad, pero tengo pruebas. Laura es tu madre, y eso te hace parte de mi vida, de una manera que ninguno de los dos podría haber previsto». Sofía dio un paso atrás, el shock aún evidente en su rostro. Se giró, tratando de encontrar aire mientras su mente giraba con la revelación. Todo lo que ella creía sobre su vida, su identidad, estaba siendo desafiado de manera brutal e inesperada. Roberto, aún dudoso, dio un paso adelante. «Sofía, sé que esto es mucho para asimilar, pero estoy aquí para ayudarte a entender, para enfrentar esta verdad juntos, si tú lo permites». Sofía lo miró a los ojos, todavía temblando, pero logró asentir con la cabeza. «Yo no sé qué pensar, Roberto. Necesito tiempo. Esto lo cambia todo». «Lo sé», dijo él suavemente, «pero estaré aquí para lo que necesites. No enfrentaremos esto solos». Sofía dejó la feria de artesanías poco después de la revelación de Roberto. Apenas podía caminar, con las piernas temblorosas y la cabeza dando vueltas. Las palabras de Roberto aún resonaban en su mente, cada sílaba cargada de un peso que no sabía cómo soportar. ¿Cómo podría ser verdad que la mujer que jamás conoció, pero que estaba ligada a su propia existencia, era la esposa de Roberto? Era una información que parecía surreal, como si su vida hubiera sido lanzada repentinamente a un guión de telenovela. Sofía regresó a casa, donde el silencio de la pequeña casa que antes era su refugio, ahora le parecía opresivo. Cada rincón del lugar, cada objeto, parecía cargado de una historia que ahora ella cuestionaba. Se sentó en el viejo sillón de la sala, sintiendo como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Las lágrimas empezaron a rodar por su rostro sin que ella siquiera se diera cuenta. Todo lo que creía saber sobre sí misma se estaba desmoronando. Roberto, por su parte, se quedó en el mercado, observando mientras Sofía se alejaba, sintiéndose impotente. Sabía que la verdad era una carga pesada para cualquiera y que Sofía necesitaría tiempo para procesar lo que acababa de descubrir. El dolor en sus ojos era evidente, y Roberto se culpaba por haber sido el portador de una noticia tan devastadora, aunque sabía que ella merecía saber la verdad. Sin embargo, también sabía que no podía dejar que Sofía enfrentara eso sola. Necesitaba apoyo, alguien en quien confiar, y él estaba decidido a estar a su lado, sin importar lo que sucediera. Después de darle un tiempo para que Sofía procesara la información, Roberto decidió ir a su casa. Sabía que era una decisión arriesgada, pero no podía dejar que se hundiera en el dolor y la confusión. Cuando llegó a la casa, el portón estaba abierto, una señal de que Sofía estaba tan desorientada que no se había preocupado por cerrarlo. Roberto tocó suavemente la puerta, esperando que ella lo recibiera, pero el silencio del interior solo aumentó su preocupación. Dudó por un momento, luego decidió entrar, llamándola con voz baja. «Sofía, soy yo, Roberto. No quería invadir tu espacio, pero estoy preocupado por ti». La encontró en la sala sentada en el sillón, con los ojos rojos y el rostro empapado en lágrimas. No levantó la mirada cuando él entró, como si estuviera perdida en un mar de pensamientos y emociones. «Sofía», dijo él suavemente, arrodillándose junto al sillón para quedar a la altura de sus ojos. «Sé que esto es mucho para ti, y lamento haber sido yo quien trajera esta verdad tan difícil, pero estoy aquí y quiero que sepas que no tienes que enfrentar esto sola».
Sofía finalmente levantó los ojos hacia él, y en su expresión, Roberto vio una mezcla de dolor, confusión y una súplica silenciosa por respuestas. «Roberto», comenzó ella con la voz temblorosa, ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedo ser hija de alguien que nunca conocí? ¿Y por qué mi vida entera fue construida sobre una mentira?» Roberto sostuvo la mano de Sofía, sintiendo la tensión en su cuerpo. «No puedo responder a todas esas preguntas ahora, Sofía. Yo mismo estoy tratando de entender todo esto. Pero lo que sé es que tu madre, Laura, te amaba más que a nada en el mundo. Ella creía que te había perdido en un accidente, y eso la destrozó. Pero, de alguna manera, sobreviviste y fuiste encontrada por una mujer que también te amó y te cuidó como a su propia hija». Sofía sacudió la cabeza, como si intentara procesar la información. Entonces, todo lo que mi madre adoptiva me dijo no era toda la verdad. ¿Ella lo sabía? ¿Sabía que yo era hija de otra mujer? «Creo que ella no lo sabía», respondió Roberto con delicadeza. «Por lo que me has contado, parece que te encontró sin ninguna información sobre tu origen. Hizo lo que pensó que era correcto, cuidándote y dándote una vida llena de amor». Las lágrimas de Sofía comenzaron a fluir nuevamente. «¿Pero por qué? ¿Por qué nunca lo supe? ¿Por qué nadie me buscó?» Roberto sintió el peso del dolor de Sofía y trató de encontrar las palabras correctas para consolarla. «Laura pensó que no habías sobrevivido. Vivió con ese dolor hasta el día en que murió. Si hubiera sabido que estabas viva, habría hecho todo lo posible por encontrarte. Lo que sucedió fue una tragedia, pero ahora tienes la oportunidad de descubrir más sobre quién eres, sobre tu verdadero origen». Sofía secó sus lágrimas, intentando recuperar algo de control sobre sus emociones. «¿Y qué hago ahora, Roberto? ¿Cómo puedo seguir sabiendo esto?» Roberto apretó su mano con más firmeza. «No necesitas tomar decisiones ahora. Vamos a dar un paso a la vez. Estoy aquí para ti, Sofía. Juntos podemos descubrir más sobre tu madre, sobre lo que sucedió y sobre cómo seguir adelante». Sofía miró a Roberto, viéndolo no solo como un amigo, sino como alguien dispuesto a estar a su lado, sin importar cuán difícil fuera el camino. «Yo te agradezco por esto, Roberto, pero necesito tiempo, necesito pensar». «Claro», respondió él, respetuoso. «Tómate todo el tiempo que necesites, pero recuerda, no estás sola». Roberto salió de la casa con el corazón pesado, sabiendo que el viaje de Sofía apenas comenzaba, y estaba dispuesto a acompañarla en cada paso de ese camino, aunque significara confrontar sus propios fantasmas del pasado. Los días que siguieron fueron difíciles para Sofía. Cada mañana, al despertar, sentía como si estuviera viviendo una pesadilla de la que no podía escapar, la revelación de que toda su vida había sido construida sobre un engaño, de que la mujer que la crió y amó no era su madre biológica, y que la verdadera estaba ligada a Roberto, era abrumadora. El dolor de descubrir que su verdadera madre, Laura, había muerto sin saber que su hija estaba viva, era una carga casi insoportable. Sofía se aisló, alejándose del mercado de artesanías y de cualquier otra actividad que la conectara con el mundo exterior. Pasaba horas en la casa que ahora le parecía tan extraña, mirando los objetos a su alrededor y preguntándose cuánto de su vida era una mentira. Se sentía perdida, sin saber cómo seguir adelante. Roberto, por su parte, respetó el espacio que Sofía pidió, pero no podía apartar la preocupación que sentía por ella. Entendía que necesitaba tiempo, pero temía que el aislamiento la hundiera aún más en su dolor. Él mismo se sentía culpable, como si, al revelar la verdad, hubiera destruido la frágil paz que Sofía había construido para sí misma. Un día, no pudiendo soportar más la incertidumbre, Roberto decidió visitar a Sofía. Sabía que su dolor era inmenso, pero esperaba que, al menos, pudiera ofrecerle algún consuelo. Cuando llegó a la casa, notó que el jardín estaba descuidado, una prueba de que Sofía no estaba en condiciones de cuidar de sí misma, mucho menos del lugar que antes había sido su refugio. Tocó la puerta suavemente, pero no obtuvo respuesta.
Intentó nuevamente, un poco más fuerte, llamando el nombre de Sofía. Después de unos momentos, escuchó pasos lentos acercándose. Cuando la puerta se abrió, encontró a Sofía con una expresión abatida, los ojos rojos e hinchados, como si hubiera pasado horas llorando. «Sofía», dijo Roberto, su voz llena de preocupación. «Sé que pediste un tiempo, pero estoy preocupado por ti. No quiero que enfrentes esto sola». Sofía lo miró, su expresión mezclando dolor y confusión. «Yo no sé qué hacer, Roberto. Todo lo que pensaba que era verdad fue destruido. ¿Cómo puedo seguir así?» Roberto entró en la casa con cuidado, cerrando la puerta detrás de él. «Entiendo que es difícil, Sofía. De verdad lo entiendo. Pero a veces, enfrentar la verdad, por más dolorosa que sea, es el primer paso para encontrar un camino hacia adelante». Sofía se alejó de él caminando hacia la ventana y mirando al jardín que empezaba a llenarse de maleza. «Mi madre, la mujer que me crió, ¿me mintió? ¿Ella sabía todo esto y nunca me lo contó?» Roberto se acercó a ella manteniendo una distancia respetuosa. «No creo que te haya mentido, Sofía. Por lo que me has contado, parece que realmente creía que te estaba protegiendo. Quizás temía que al intentar descubrir más sobre tu pasado, solo trajera más dolor». Sofía se volteó hacia él, con lágrimas en los ojos. «¿Y Laura? Mi madre biológica. ¿Me amaba? ¿O solo fue un error del pasado que quería olvidar?» Esas palabras partieron el corazón de Roberto. Sabía cuánto había sufrido Laura por la pérdida de su hija, y escuchar a Sofía cuestionar el amor de su madre era casi insoportable. «Sofía, Laura te amaba más que a nada en el mundo. Estoy seguro de eso. Sufrió mucho cuando pensó que te había perdido. Si hubiera sabido que estabas viva, habría hecho lo que fuera para encontrarte». Sofía comenzó a llorar de nuevo, sollozando de manera incontrolable. Roberto, sintiendo la necesidad de hacer algo, la abrazó suavemente. «Sé que es difícil», dijo él con la voz entrecortada, «pero no tienes que cargar con este peso sola. Estoy aquí para ti, pase lo que pase». Permanecieron así durante unos minutos, Sofía llorando en el hombro de Roberto mientras él la sostenía con firmeza, tratando de transmitir todo el apoyo que podía. Sabía que las palabras no podían curar el dolor que ella sentía, pero tal vez, solo tal vez, su presencia podría ayudar a aliviar un poco la carga que ella llevaba. Finalmente, Sofía se apartó, secándose las lágrimas con la manga de su blusa. «No sé qué hacer, Roberto. Me siento tan perdida». Roberto la guió hasta el sofá y la hizo sentarse. «Vamos a ir paso a paso», sugirió él. «Primero vamos a cuidarte. Luego, podemos intentar descubrir más sobre lo que pasó en el pasado y cómo podemos seguir adelante juntos». Sofía asintió, aunque aún estaba claramente afectada. «No sé si estoy lista para enfrentar todo esto», admitió ella con la voz temblorosa. «No tienes que enfrentarlo todo de una vez», dijo Roberto, sosteniendo su mano con firmeza. «Pero no tienes que enfrentarlo sola. Estoy aquí, Sofía. No voy a ningún lado». Las palabras de Roberto, aunque simples, parecieron traerle algo de consuelo a Sofía. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero su presencia a su lado hacía que la travesía pareciera un poco menos aterradora. Tal vez con el tiempo podría encontrar una manera de reconstruir su vida, incluso si fuera sobre los escombros de una verdad dolorosa. Los días que siguieron al enfrentamiento entre Roberto y Sofía fueron de una tensión silenciosa. Aunque Sofía todavía estaba profundamente afectada por la revelación de su pasado, la presencia constante de Roberto a su lado comenzó a traerle una cierta paz. Él se mantenía cerca, pero sin presionarla, ofreciendo apoyo sin exigir que tomara decisiones inmediatas sobre cómo lidiar con la verdad que ahora conocía. Mientras tanto, Roberto también luchaba con sus propios dilemas internos. Se había prometido a sí mismo que protegería a Sofía, pero también sabía que había llegado el momento de tomar una decisión crucial: cómo integrar a Sofía en su vida de manera significativa. La joven no era solo una figura del pasado de Laura, sino una parte viva de su legado,
y Roberto sentía la responsabilidad de honrar eso. Una mañana, mientras los dos estaban sentados en el jardín de la casa de Sofía, Roberto se dio cuenta de que había llegado el momento de hablar del futuro. No quería forzar a Sofía a hacer nada, pero sabía que ella necesitaba entender que él estaba comprometido a ayudarla a encontrar un nuevo camino. «Sofía», comenzó él, con un tono de voz suave pero firme, «he estado pensando mucho en todo lo que ha pasado y en lo que eso significa para nosotros dos». Sofía, que estaba absorta mirando al horizonte, se volvió hacia él, sus ojos aún cargados de dolor, pero con una chispa de curiosidad. «¿Qué quieres decir, Roberto?» Roberto respiró hondo, tratando de encontrar las palabras correctas. «Sé que todo esto es difícil de procesar, y no espero que tomes decisiones ahora. Pero creo que necesitamos pensar en lo que viene después. No estás sola, Sofía. Necesito estar a tu lado, no solo como alguien que comparte esta verdad contigo, sino como alguien que quiere ser parte de tu vida». Sofía se quedó en silencio por un momento, asimilando lo que él había dicho. «Yo no sé si estoy lista para todo esto, Roberto. Todavía estoy tratando de entender quién soy ahora». «Lo sé», respondió él amablemente, «pero quiero que sepas que, independientemente de cualquier cosa, tienes un lugar en mi vida, si así lo quieres. Eres parte de Laura, y eso significa mucho para mí. Pero más allá de eso, también me importas tú, Sofía, como la persona que eres. Quiero ayudarte a encontrar tu camino, a donde sea que te lleve». Sofía lo miró, sus ojos revelando una mezcla de emociones. «¿Realmente quieres que forme parte de tu vida, incluso después de todo esto? ¿Incluso si solo soy un recuerdo doloroso de lo que tú y Laura perdieron?» Roberto sostuvo sus manos, su mirada fija en la de ella. «No eres un recuerdo doloroso, Sofía. Eres una oportunidad de sacar a la luz algo que Laura nunca tuvo la oportunidad de ver. Eres una prueba de que su amor sigue vivo a través de ti. Y quiero que sepas que, para mí, nunca serás solo el pasado. Eres el presente, y espero que también formes parte de mi futuro». Las palabras de Roberto tocaron profundamente a Sofía, quien sintió un calor en su pecho que no sentía desde hacía mucho tiempo. Por primera vez desde la revelación, comenzó a permitirse imaginar un futuro diferente, un futuro en el que no estuviera sola, en el que pudiera construir algo nuevo al lado de alguien que realmente se preocupaba por ella. «Yo no sé qué decir», confesó Sofía, su voz temblorosa. «Pero siento que, tal vez, solo tal vez, podría encontrar un nuevo comienzo a tu lado». Roberto sonrió sintiendo una oleada de alivio y felicidad. «No necesitamos apresurarnos, Sofía. Vamos a ir paso a paso. Lo que importa es que estamos juntos en esto y que sepas que tienes la libertad de elegir lo que quieras para tu vida, sin presiones». Sofía asintió, secándose una lágrima que corría por su rostro. «Gracias, Roberto, por todo. No sé dónde estaría ahora si no fuera por ti». Roberto apretó suavemente sus manos. «Eres fuerte, Sofía, y estoy aquí para apoyarte, siempre». El momento de conexión entre ellos fue profundo y sincero. Sofía sabía que aún quedaba mucho por enfrentar, que las heridas del pasado no sanarían de la noche a la mañana, pero sentía que, con Roberto a su lado, podría encontrar la fuerza para seguir adelante. Por primera vez, el futuro no le parecía tan aterrador. Al contrario, empezó a creer que podría haber algo hermoso esperándola, algo que valdría la pena descubrir juntos. Pasaron el resto del día conversando sobre cosas simples, dejando que el peso de la conversación anterior se desvaneciera. Ambos sabían que las cicatrices permanecerían, pero también sabían que juntos podrían encontrar una manera de superarlas y construir algo nuevo y verdadero. Con el paso de los días, Sofía y Roberto comenzaron a acercarse aún más, estableciendo un vínculo que iba más allá de las circunstancias que los unieron. La relación entre ellos, inicialmente moldeada por la revelación impactante de sus conexiones pasadas, comenzó a evolucionar hacia algo más profundo y significativo. Sofía,
que antes se sentía perdida y sin rumbo, ahora encontraba consuelo en la presencia constante y el apoyo de Roberto. El proceso de sanación fue lento, pero constante. Sofía comenzó a retomar sus actividades en la feria de artesanías, aunque ahora con una nueva perspectiva sobre su vida y sobre el futuro. Las joyas que creaba parecían reflejar su transformación interna. Piezas que antes eran sencillas ahora tenían un toque de complejidad y profundidad, como si cada una de ellas llevara consigo una parte de su viaje personal. Roberto, por su parte, también estaba cambiando. El dolor que llevaba por la pérdida de Laura empezó a dar paso a una nueva forma de amor, un amor que incluía a Sofía, no como un reemplazo de Laura, sino como una extensión de todo lo que él y Laura habían compartido. Comenzó a darse cuenta de que, al ayudar a Sofía a encontrar su camino, él también estaba encontrando un nuevo propósito en su propia vida. Un día, mientras ambos paseaban por la playa, Roberto decidió que era el momento de hacer una propuesta que tenía en mente desde hace tiempo. Caminaban en silencio, disfrutando de la tranquilidad del mar, cuando Roberto se detuvo y miró a Sofía. «Sofía», comenzó, con un tono serio pero cariñoso, «he estado pensando mucho en lo que haremos a continuación. Sé que aún te estás ajustando a todo esto, pero quiero que sepas que tienes un lugar en mi vida, siempre que lo necesites o lo desees, y tengo una idea que me gustaría compartir contigo». Sofía lo miró con curiosidad, pero también con un toque de incertidumbre. «¿Qué tienes en mente, Roberto?» «He pensado que tal vez podrías considerar venir a vivir conmigo», dijo él con cuidado. «No como una obligación, sino como una oportunidad para construir algo juntos. Sé que esta casa tiene muchos recuerdos para ti, pero tal vez podamos crear nuevas memorias en otro lugar, donde te sientas segura y amada». Sofía se quedó en silencio por un momento, procesando la propuesta. Sabía que Roberto estaba siendo sincero y que su oferta venía de un lugar de genuino cuidado y preocupación. La idea de empezar de nuevo, en un nuevo entorno, la atraía, pero también la asustaba. Sin embargo, se dio cuenta de que, con Roberto a su lado, esa transición podría ser menos dolorosa de lo que imaginaba. «Roberto», comenzó ella con una voz suave, «te agradezco por esta oferta. Y para ser honesta, creo que tienes razón. Tal vez sea hora de dejar esta casa y empezar de nuevo, en un lugar donde podamos crear algo nuevo, juntos. Confío en ti y sé que, donde quiera que vaya, estarás ahí para apoyarme». Roberto sonrió, sintiendo una oleada de alivio y felicidad. «Te prometo que lo haremos a tu ritmo, sin prisa. Y si en algún momento cambias de opinión, sabrás que siempre tendrás un hogar conmigo». Continuaron caminando, ahora con un renovado sentido de propósito y dirección. Sofía, aunque aún cautelosa, comenzó a vislumbrar un futuro diferente, un futuro en el que podría reconstruirse y encontrar la felicidad al lado de Roberto. Sabía que el camino por delante aún estaría lleno de desafíos, pero ahora tenía a alguien a su lado dispuesto a enfrentarlos con ella. El proceso de cambio comenzó lentamente. Roberto y Sofía pasaron semanas arreglando la casa de ella, decidiendo qué llevarían al nuevo hogar y qué dejarían atrás. Cada objeto empaquetado era un pequeño paso hacia el futuro, un futuro que estaban construyendo juntos, con paciencia y amor. Cuando finalmente se mudaron a la nueva casa, un lugar acogedor cerca de la playa, Sofía sintió una mezcla de emociones. Había un sentimiento de pérdida, pero también un profundo sentido de alivio y esperanza. La nueva casa era pequeña, pero llena de luz, con ventanas grandes que dejaban entrar el suave sonido de las olas. Era un lugar donde podía respirar, donde podía comenzar a sentirse en paz de nuevo. Roberto, fiel a su promesa, estuvo al lado de Sofía en cada momento, ayudándola a adaptarse, a crear nuevas rutinas y, lo más importante, a encontrar alegría en las pequeñas cosas. Empezaron a explorar juntos la nueva ciudad, a descubrir restaurantes locales, a caminar por la playa al amanecer e incluso a organizar pequeñas cenas para los vecinos, comenzando a construir una nueva red de apoyo y amistad.
Con el tiempo, Sofía comenzó a sentir algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: felicidad genuina. Se dio cuenta de que, aunque el pasado había estado marcado por el dolor y la pérdida, el futuro aún podía ser brillante y lleno de posibilidades. Y mientras sostenía la mano de Roberto, caminando a su lado en otro paseo por la playa, supo que, finalmente, estaba donde debía estar. La vida le había dado una segunda oportunidad, y con Roberto a su lado, estaba lista para aprovecharla al máximo.